No sé si crees en brujas, en sombras que se posan donde nadie quiere mirar o en historias que se repiten hasta volverse parte del paisaje. Yo tampoco lo creía del todo, hasta que una madrugada en la carretera me mostró algo que no encajaba en ninguna explicación sensata. Fue una de esas noches en las que todo parecía normal. Mi papá al volante, la radio con alguna canción que ni recuerdo y la vieja troca vibrando sobre el asfalto caliente. Íbamos tarde porque habíamos salido de una comida y la ruta era la misma de siempre, la que atraviesa una curva que todos en el pueblo evitan mencionar a la ligera. La curva tiene nombre. La llaman la curva de las brujas, no porque sea gracioso, sino porque generaciones de vecinos se han pasado un mismo aviso. No frenes de más, no mires de frente, y si puedes, no viajes solo a altas horas. Mi papá, que sabe cada tramo como quien sabe los pasos de una casa, me dijo la primera vez que cruzamos: no te fijes en la banqueta, mijo, no te fijes. Yo pensé que era superstición de pueblo, me reí por dentro. Ya sabes, la confianza de quien cree que la razón basta para explicarlo todo. Esa noche la luna estaba sin ganas, oculta entre nubes bajas. Iba yo medio dormido cuando una luz al costado llamó mi atención. A lo lejos, la silueta de una troca detenida, luces apagadas, la sombra de alguien que parecía parada en la orilla del camino. Antes de que pudiera apuntar al interruptor, la troca salió de la banqueta de golpe. El conductor frenó como si hubiese sido empujado por una mano invisible. Mi papá redujo, y en el parabrisas se reflejó algo que todavía me hace apretar los dientes cuando lo recuerdo. Una figura femenina, alta, envuelta en algo parecido a un rebozo oscuro, de pie en medio de la carretera. No era el típico susto de ver a alguien distraído. Había algo en la postura que no remitía a torpeza humana. La figura estaba derecha, como si estuviera cosida por dentro. Cuando nuestra troca pasó, mis ojos se quedaron con esa imagen y noté que algo extraño sucedía con sus brazos. Al principio creí que era una ilusión de la luz, pero no. Uno de los brazos parecía colgando, separado del hombro, como si estuviera desplazado. Y luego, con una calma que no correspondía a la escena, la mujer hizo un movimiento que no puedo olvidar. Recogió lo que parecía ser su propio brazo, lo llevó hacia su pecho, y como quien acomoda una manga, lo pasó por encima del hombro hasta encajarlo. No hubo sangre, no hubo gritos, fue un gesto lento, casi meticuloso, como poner una prenda que se ha soltado. Fue ese gesto el que dejó clavada la incredulidad en mi garganta. Mi papá no habló por un rato. Encendió la radio de nuevo, como si la canción pudiera limpiar lo que acabábamos de ver. Yo no pude. Miré por la ventana, y la figura se quedó ahí, inmóvil, con los ojos, si es que tenía, brillando con la luz de los faros. Pero había algo más que lo hacía peor. El brillo no era humano. Era como una reflexión interna, una vacuidad que no devolvía vida. Luego la mujer dio 1 o 2 pasos, rígidos, y se perdió entre los arbustos que bordean la carretera. La troca que estaba detenida aceleró en sentido contrario y se fue como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos al pueblo, la gente ya sabía, o al menos eso parecía. Un señor en la esquina señaló hacia la curva y soltó: «Esa es la curva de las brujas», con la naturalidad de quien dice: «La tiendita está abierta». Mi papá hizo un gesto con la mano, como disculpándose por mi ignorancia. Yo intenté contar lo que vi, y entre risas nerviosas y miradas que no sabían si creerme, me dijeron historias viejas. Una señora que se aparecía con una manta, un cuerpo que se quitaba un miembro y lo volvía a poner, ojos que no tenían pupila, vecinos que dejaron la casa porque alguien juraba haberla visto pasar por el patio a las 3 de la mañana. Lo curioso es que esas historias se contaban con la misma frase que mi papá había dicho antes: «No te fijes en la banqueta», como si mirar fuera invocar. En la madrugada, sin embargo, no pude dejar de fijarme. El recuerdo del brazo en la mano me perseguía, pesado, como si yo mismo hubiera intentado colocarlo de nuevo. Dije que era imaginación, que la velocidad, el cansancio y la luz habían jugado conmigo. Aún así, cuando cerré los ojos, volví a verla. Me pregunté si decirlo en voz alta la haría menos real.
No me sentí más tranquilo por contarlo. Si acaso, las miradas se hicieron más cortas. Si te gustan estas historias y quieres que siga trayendo relatos como este, suscríbete para no perderte las próximas noches que tengo guardadas. Tal vez lo más inquietante de todo no fue la mujer con el raso, sino cómo esa escena volvió a aparecer en diferentes versiones en conversaciones que jamás tenían conexión directa entre sí. Días después, en Querétaro, mi hermana me contó algo que empezó igual de banal. Se habían mudado a una colonia nueva, casas pintadas de colores suaves, la tierra recién rastrillada en los jardines y lotes baldíos donde los niños dejaban sus bicicletas. Mi hermana, para no estar sola, llevaba siempre a Luna, su perrita, una mezcla de chihuahua y algo que se olvida que no ladra por nada. La primera vez que me lo contó, lo dijo casi riendo, como quien comparte una anécdota de mudanza. Pero su voz fue cambiando mientras narraba. La neta me dio cosa. Era como ver a alguien que no entiende que ya no está en su tiempo. Me explicó que al principio todo era normal. Caminar por la tarde, saludar a los vecinos, mirar el cielo. Después empezaron a aparecer cosas afuera. Un rebozo colgado del alambrado de un lote, una bolsita amarrada a una rama, huellas que llegaban hasta la pared de la casa y se detenían. Los niños del barrio, que traen la tradición oral como se trae el pan los domingos, decían que esa mujer vivía en el lote, que salía por las noches a peinarse bajo la luna. Una noche, Luna empezó a ladrar con insistencia. Mi hermana salió al patio y vio una sombra en el lote, una figura envuelta en rebozo, con algo colgando del cuello, como una bolsa, y caminando sin hacer ruido. La perrita tiró de la correa, pero la figura no miró, se quedó ahí, de perfil, y luego se desvaneció como si la noche se la hubiera tragado. Esa misma calle, me dijo, se había vuelto rara para los inquilinos. La casa de la esquina no duró 2 meses con inquilinos. La gente se la rentaba y al poco tiempo se mudaba. Dicen que la ven pasar por el patio, que se sienta en las bancas, aunque no hay nadie que la vea a horas de la mañana. Lo peor fue lo que mi hermana vio una noche que fue a buscar a Luna. La mujer del lote, la que había venido con el viento, estaba allí otra vez. Y cuando se acercó, la hermana juró que no había ojos. La cara era lisa, como si las cuencas se hubieran cerrado con un parche de piel. No hubo expresión, como tampoco hubo desfiguración grotesca. Más bien era una ausencia que se quedaba pegada a la mirada de cualquiera que la mirara. Mi hermana no gritó, dejó a Luna atrás y se quedó reseca, con el cuerpo aprisionado por el miedo. Cuando por fin pudo moverse, la mujer ya no estaba. Las personas de la colonia empezaron a hablar entre susurros. Alguien dijo que era una viejita que se había ido hace años sin cobrar su pensión. Otro dijo que era una mujer que había perdido a su hijo y se había quedado esperando. Nada concreto, pero el efecto fue el mismo. La sensación de estar compartiendo un espacio con algo que no quiere ser visto. Mi hermana dejó de caminar sola de noche. Luna, que antes era valiente con perros más grandes, ahora no quería salir cuando se hacía tétrica la sombra de los lotes. La casa de la esquina estuvo vacía más tiempo del que el anuncio de renta decía. Lo que más me llamó la atención de estos 2 relatos, la curva y la colonia, fue la persistencia de los detalles, el rebozo, los ojos que no devuelven mirada, la calma extraña con la que hacen gestos imposibles. No era miedo barato de película, era una serie de pequeñas desviaciones de la realidad, movimientos que no respetan la lógica del cuerpo humano, miradas que no son miradas, maneras de estar en el mundo que parecen antiguas. Y la comunidad, en todas partes, hace lo que puede, evita, comenta, cambia de tema cuando alguien sugiere ir a ver por curiosidad. No mucho después de lo de mi hermana, me tocó ir a cobrar un catálogo a un edificio de departamentos en una zona donde las luces se apagan temprano. Era un trabajo que hago a veces para ganar un extra, recorrer casas, anotar pagos, charlar con quien abre la puerta. La dirección era de una señora mayor, doña Eulalia decían, con ese tono que mezcla respeto y ligera distancia. Me dijeron que no era fácil encontrarla de día, que tenía fama de arisca, de regar a quien tocara sin pedir permiso. Me dio cosa, la verdad. Hay vecinos que son así y ya, no por eso hay que cerrar ciclos. Pero esta señora tenía algo más, una reputación de no abrir la puerta casi nunca. Llevaba el catálogo en la mano, la libreta, el bolígrafo con el que tengo ya mano, y me subí las escaleras del edificio. El cuarto olía a cerrado cuando toqué. Desde el pasillo se escuchaba un ruido, algo así como una respiración lejana o el roce de una cortina. Llamé, y la puerta cedió con un chirrido que parecía decir «no es hora» en voz alta. Nadie contestó. Empujé un poco más y la puerta dejó ver un poco de penumbra.
Una lámpara apagada, un mueble con polvo, una toalla tendida sobre una silla como si alguien se hubiera levantado deprisa. Toqué el marco y esperé. No hubo ruido de pasos, solo una sensación de que algo ya no estaba donde debía. Volví al pasillo y me topé con el encargado del edificio. Un señor alto de mirada cansada que me miró como si ya supiera por qué había venido. Ah, viniste por la señora Eulalia. Mejor no, no ha abierto en días. Dije que yo tenía que cobrar, y me hizo un gesto de lástima. Dicen que no sale. Dicen que la vieron por última vez hace tiempo. No me quedó claro si hablaba del presente o de un pasado que se pegó a las paredes. Me contó que había vecinos que sentían olores extraños en la entrada, como si alguien encendiera velas y las dejara arder sin aire. Otros dijeron que vieron una figura pasar por la ventana con un bulto en las manos. Nadie se acercaba tanto como para confirmar. Antes de que pudiera insistir, una vecina mayor se acercó y me dijo al oído: «Cuenta la gente que si entras en su casa, verás cosas que nadie debería ver». Su voz no juzgaba, advertía. Me fui sin cobrar. Me quedé con la sensación de que algo me había evitado entrar, que la puerta había sido un agujero en el tejido de la calle y que era mejor no asomarse. A la tarde siguiente, alguien del barrio comentaba al pasar que la señora Eulalia no había sido vista unas semanas. Otro vecino dijo, con voz baja, que había escuchado pasos en aquel departamento a las 3 de la mañana y que le parecía escuchar un murmullo de cantos. Me niego a presentar esos episodios como pruebas irrefutables. Es más prudente decir que son piezas de un rompecabezas que no encajan. Había demasiadas coincidencias. Una mujer en la carretera que se acomoda a un brazo, una figura sin ojos en un lote, un departamento donde nadie abre, cositas que, sumadas, construyen una atmósfera, y esa atmósfera no es inocua. Algo en ella hace que los perros ladren sin motivo, que las personas se nieguen a dormir con la puerta abierta, que las casas se queden vacías antes de que su contrato termine. Recuerdo también un encuentro menor pero revelador. Una noche en la que fui a visitar a un amigo que trabaja en la caseta de vigilancia de una unidad. Él vigila autos, apunta matrículas y saluda por costumbre. Justo cuando me acercaba, me tocó decir que había visto luces distantes en la autopista, que se movían con un ritmo extraño. La gente aquí también sabe de esas cosas, me dijo. No son cuentos. Hay noches en que las radios se apagan sin razón y las perras se vuelven locas. Contaba, entre dientes, que un grupo de trabajadores de la tortillería se había quedado hasta tarde en una madrugada y que todos juraron haber visto, en fila, a unas mujeres caminar por la vereda, haciendo un canto que sonaba antiguo. Ninguno de ellos quiso bajar del coche para confirmar. Uno de los trabajadores, que ya no es muy joven, se le quedó viendo como si las palabras le rompieran la lengua. No era mujer cualquiera. Se repetían. Se parecían tanto que uno decía, «Esta es fulana», y al voltear era otra. Quería creer que todo eso era culpa del cansancio, del rumor que crece cuando la noche se queda sin gente. Pero hay detalles que se repiten en tantas versiones que resulta imposible ignorarlos. El canto a lo lejos, las mujeres que se multiplican, la sensación de que alguien más está caminando justo detrás de ti. La gente del pueblo reconstruye las historias como si fueran un mosaico hecho con fragmentos prestados. Las piezas no siempre encajan, pero el patrón empieza a vislumbrarse. A estas alturas ya llevaba un archivo en mi cabeza con pequeñas fichas. La curva de la troca, la mujer que se pone el brazo, el rebozo en el lote con luna, la casa vacía, el departamento donde nadie abre. Los relatos parecían dispares, pero había una lógica simbólica que los unía. La figura femenina que no pertenece al mundo que habitamos y que, sin embargo, se mueve entre nuestras calles, entre nuestros techos, entre las cosas que dejamos sin vigilar. No busco forzar una explicación. Prefiero dejarlo como testimonio de experiencias personales. Yo vi, me contaron, alguien dijo. Fue por eso que, después de esos primeros relatos, empecé a prestar más atención a los detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. En una tienda encontré un rebozo doblado en la repisa de una señora que compraba frijoles. En la esquina,
un señor mayor hablaba de la mujer del techo que algunos niños afirmaban ver a medianoche. En la radio local se mencionó una reunión de vecinos por casas que se rentaban y se devolvían sin razón aparente. Las piezas seguían apareciendo. Una tarde, mientras revisaba notas y trataba de ordenar lo que había escuchado, mi teléfono sonó con el número de un conocido de la universidad. «Oye», me dijo con voz baja, «tengo que contarte algo que me pasó la otra noche en la ciudad. Algo que me dejó raro». Su historia cambió el ángulo de lo que estaba juntando. Ya no eran solo mujeres aisladas en lugares recónditos, sino algo que podía encontrarte entre edificios, en la rutina de quien regresa de estudiar o de trabajar. Me habló de pasos en techos, de voces que parecían venir de varios puntos a la vez, de un grupo de mujeres que lo siguió una noche y que al voltear en una esquina eran cada vez más. Quería contarlo en confianza, como quien suelta una brasa caliente para que otro la sostenga. Cuando colgué, supe que esto no iba a acabar en unas líneas en mi libreta. Había que juntar las historias con calma, sin forzar conclusiones. Quería mostrar cómo, en diferentes sitios y con distintos rostros, las mismas imágenes se repetían. Ojos que no miran, manos que no funcionan como las nuestras, cantos que se escuchan lejos. Y sobre todo, quería que quien escuchara entendiera que la pregunta no es si creen o no. La pregunta es qué harían si en su propia calle encontraran algo que no busca ser visto. Al final de esa primera tanda de relatos, me quedé con una sensación pesada, como si alguien hubiera tocado una cornisa y algo en la casa hubiera temblado. No se trataba solo del miedo personal, era el conocimiento de que estas historias circulan y se vuelven parte de la vida vecinal, moldeando decisiones. Mudanzas prematuras, puertas que se cierran antes de tiempo, patios que dejan de usarse. Algunas personas reaccionan con resignación. Es la casa, dicen, y siguen con su vida. Otras prefieren no hablar, como si decir el nombre de la mujer la hiciera más real. Y ahí, en ese punto, justo cuando creía tener un hilo más o menos firme, llegó la noticia de que doña Eulalia había sido vista. O, eso decía el rumor, de una manera diferente. Algunos juraban que habían oído cantos detrás de su puerta, a horas en las que no debería haber nadie despierto. Otros comentaban que su ventana mostraba, por la noche, una vela encendida, a pesar de que nadie la había prendido. Una vecina, con voz entrecortada, contó que al asomarse por la reja, vio dentro del departamento un objeto que parecía un altar, con pequeñas figuras y veladoras apagadas. Todo eso eran palabras, hasta que alguien, con menos miedo, afirmó que la señora había sido hallada sin vida, días después de que la puerta dejara de abrir. No quiero presentar eso como la verdad absoluta. Dije antes que prefiero la duda. Pero lo que sí puedo decir es que una vez que los relatos se empiezan a multiplicar y a tocar diferentes fronteras de la ciudad, la carretera, la colonia nueva, los departamentos, las calles donde estudian los jóvenes, la sensación de que algo no está bien se vuelve una presencia más en la rutina cotidiana. Es como si una sombra decidiera mudarse a la periferia de nuestras vidas y aceptáramos su compañía sin saber por qué. Fue en ese ambiente de preguntas y susurros que decidí recopilar más voces. Hablé con vecinos, con guardias de caseta, con tortilleros que se quedaban hasta tarde y me contaban lo que veían desde su esquina. Muchos no querían quedar en evidencia, otros, en cambio, me pedían que alguien escuchara. Lo hicieron con la urgencia de quien necesita que su experiencia sea tomada en serio, aunque sea como un fragmento más de una noche larga. Mientras tanto, la noche seguía siendo la misma. A veces tranquila, a veces con un viento que parecía susurrar nombres. En las madrugadas, cuando el mundo se queda con pocos testigos, las figuras volvían a asomar en relatos que, como piezas de un rompecabezas, no terminaban de encajar. Yo anotaba, preguntaba, y a veces me encontré con respuestas contradictorias. Una persona juraba que la mujer era inofensiva, otra decía que había algo extraño en su forma de detenerse frente a las casas. Lo único claro era que la presencia de estas historias cambiaba la forma en que la gente caminaba por la noche.
Y no puedo evitar pensar en la última imagen que me contaron antes de que este primer conjunto de relatos se formara en mi cabeza, la de una figura subida en un techo, peinando su cabello con las manos, como quien organiza sus cosas antes de acostarse. La imagen era lo suficientemente simple como para ser creíble y lo bastante fuera de lugar como para erizar la piel. Un cabello que parecía tierra, mechones que se pegaban a las tejas, la silueta recortada contra la luna. Nadie la había tomado por sorpresa. Los niños del lugar juraron haberla visto varias veces, y los adultos se encogían de hombros, pensando tal vez que el tiempo les había jugado una mala pasada. Hay un patrón en estos relatos que me hace pensar que no son simplemente antojos, la repetición. La misma figura, bajo distintos rasgos, reaparece en carreteras, lotes, departamentos y techos. No siempre hace lo mismo, pero su presencia siempre altera algo. Una casa que deja de ocuparse, un perro que ya no quiere salir, un joven que cambia su ruta para no pasar por la esquina. Esa alteración me parece en sí misma una prueba de que algo se mueve entre nosotros. Justo cuando pensaba en esto, tratando de ordenar las notas, recibí un mensaje de alguien que dijo conocer a don Avelino, un anciano del pueblo que, según los niños, tiene historias que son como advertencias. Me propuso hablar con él y con algunos de los niños que lo frecuentaban. Quería escuchar más, quería entender si estas figuras eran la misma entidad con distintos disfraces o si eran varias, cada una con su pequeño repertorio. Acepté, con la sensación de que cada testimonio que recogía abría una puerta nueva, una casa más que podía o no estar habitada por lo que llaman brujas. Esa noche me quedé mirando la ventana y pensando en cómo, de repente, los techos de las casas parecían demasiado cerca, como si alguien pudiera, con poco esfuerzo, apoyarse en la cornisa y observar. La idea no me quitaba el sueño exactamente, pero me dejaba una vigilia tensa, como quien sabe que algo está pasando y no sabe si debería mirar. Y por primera vez comprendí que estas historias no son solo para contarlas en voz baja alrededor de una fogata. Moldean la forma en que vivimos nuestras calles, el modo en que cerramos puertas, con quién dejamos nuestras llaves y qué historias repetimos a nuestros hijos. No tengo todas las respuestas, tengo relatos, tengo la imagen de la mujer que se vuelve a poner el brazo y la cara sin ojos en el lote de Querétaro. Tengo la duda punzante de lo que vi en aquella curva y la sensación de que algo en las noches no es del todo humano. Y tengo la necesidad de seguir juntando voces, hasta que el mosaico sea lo bastante grande como para que quien me escuche pueda decidir por sí mismo si todo esto es miedo, tradición o algo con voluntad propia. Fue con ese propósito que al día siguiente fui a buscar a don Avelino y a los niños que corrían por las calles del pueblo con la intención de seguir hurgando en la canasta de historias que se estaba llenando conmigo. Don Avelino vivía en la casa que siempre huele a tortillas recién hechas, aunque hace años que la cocina quedó sola. Lo encontré sentado en su mecedora, con un sombrero viejo sobre la frente y una taza de plástico en la mano que sostenía como si fuera de cristal. A su alrededor, 3 o 4 niños del pueblo se acomodaron en las piedras del patio, atentos como si cada palabra fuera una moneda. Me miró con curiosidad, como quien revisa si traes buen viento o mal augurio. Dicen que vienes por las historias, me soltó sin preámbulos. No vayas con prisa, los cuentos buenos se llevan de a poco. La noche estaba cayendo, el cielo tenía ese color entre gris y verde que anuncia lluvia o que la noche decidió quedarse densa. Los niños se acercaron más. Uno de ellos traía una linterna que apuntó al piso y dejó caer su haz de luz sobre una vieja fotografía en blanco y negro que don Avelino sacó de un cajón rasposo. No era gran cosa, un grupo de mujeres, rebozos enrollados y algo en la foto que parecía un borrón. Los críos la miraron con ojos grandes, los mayores con gestos que ya saben contener el temblor. Don Avelino no empezó con un relato sensacional. Comenzó con lo que él llamaba las advertencias de antes. Habló de épocas en las que las madres dejaban los platos boca abajo para evitar que un invitado no invitado tomara señal, de perros que se negaban a entrar en ciertas casas y de relojes que se paraban a la misma hora. Habló con voz lenta, como si cada frase tuviera una moneda de otro tiempo dentro. Yo vi cosas, dijo al fin. Cuando joven andaba en el campo y regresé por una noche cerrada. Oí pasos sobre el techo.
Pensé que era alguien subiendo al colgadizo, que eran gatos, pero los pasos eran como de gente caminando con cuidado, con la precisión de quien no quiere romper nada. Me asomé y se quedó callado, como quemándose la lengua. Había una mujer ahí, sentada en la azotea, peinándose con las manos, pero su pelo parecía tierra. Me miró y no vi pupilas. Dicen los chamacos que la ven a las 3. Yo no digo más que lo que vi. Me quedé ahí sin saber si bajar la escalera o regresar al cuarto. El niño de la linterna alzó la cabeza y dijo, con la seriedad de quien repite una lección: «Yo la vi, don Avelino. Es la de los techos. Se peina y deja tierra en las tejas». Otro agregó que una noche le dejó un mechón en la ventana. Las voces se entrelazaron, cada una confirmando pequeños detalles que repetían la misma estructura: aparición sutil, gesto cotidiano fuera de lugar y la ausencia de ojos o la presencia de ojos que no devuelven. No eran relatos de miedo exagerado, eran confesiones serias, casi prácticas. Pedí que me contara exactamente lo que había sentido la noche que la vio. Don Avelino tomó su taza y la acercó a la luz. La miró como si allí estuviera la respuesta, y luego dijo: «Es como si alguien se hubiera instalado en tu casa sin tocar la puerta. No hace ruido, apenas, pero cambia el aire. Las ratas se van, los perros no paran, las gallinas ponen huevos duros. No es broma. Dicen que a los que la miran de frente se les queda algo. No sé si es una enfermedad o un hechizo. Lo único que sé es que uno sale diferente». Lo que me llamó la atención fue cómo hablaba de la mirada. No era la típica frase de «me miró y me heló», era algo más preciso. «No te devuelve vida», me dijo. Me recordó las historias que ya llevaba en la libreta: el brillo vacío en la curva, la cara lisa en el lote de Querétaro. Cada narrador usaba distintos adjetivos, pero el efecto era el mismo: un vacío en lugar de ojos, un gesto de costura para encajar un brazo, un movimiento fuera de la lógica corporal humana. Esa noche acordamos quedarnos un rato, no por morbo, sino por respeto. Los niños querían confirmar pequeñas señales y yo necesitaba escuchar más voces. El pueblo se cerró en un silencio de teja y viento. Las luces se fueron apagando casa por casa y la única música fue el lejano goteo del agua en un canal. A eso de la 1, uno de los chicos, el que dijo haber encontrado un mechón, se fue a su casa con la corazonada de que algo andaba cerca. Quedamos don Avelino, otro viejo amigo, y yo, conversando sobre la posibilidad de que estas historias fuesen en parte eco de penas no resueltas. Mujeres que murieron solas, personas que nadie reclamó. Todo eso puede ser cierto, pero don Avelino, que ha contado muchas cosas abocanadas a lo largo de su vida, me miró con la misma seriedad y afirmó: «Cosas humanas se vuelven otra cosa cuando la gente les presta atención en la noche. No quiero que creas que estoy inventando. Solo digo que la costumbre de los pueblos es prestar atención. Lo que nosotros llamamos bruja tal vez sea memoria pegada a la casa». Esa forma de verlo me dejó pensando: ¿es la memoria la que toma forma o la forma la que guarda la memoria? Antes de dormir, Diable, así le dicen los niños al perro del barrio, empezó a ladrar en la calle como queriendo marcar un territorio invisible. El sonido parecía una alarma que nadie más oyó. No hubo un gran enfrentamiento ni una revelación. Por la mañana comprobamos en las tejas del patio marcas de tierra como si alguien se hubiera sentado una y otra vez. No eran huellas claras de pies, eran manchas irregulares que se pegaban a las rayaduras. En la cornisa contra el muro encontré un mechón de pelo reseco, de color oscuro y con algo que parecía serrín. Lo guardé en un pequeño sobre sin mucho pensamiento práctico, solo por la sensación de que tal vez la materia no desaparece, aunque la explicación sí. A partir de allí, mis visitas se multiplicaron. Hablé con la gente de la caseta de vigilancia de la unidad donde trabajaba mi amigo, que ya me había contado de cantos y mujeres que se multiplicaban. El vigilante, un hombre con arrugas en las manos y la paciencia de quien ha visto más carros que lunas, me recibió con un café frío. «Aquí la gente no le pone nombre», dijo. «Nosotros decimos, no vaya solo a la madrugada. Pero no es por miedo a un ladrón, es por otra cosa».
Una vez un chavo que sale de la facultad llegó con los audífonos puestos y dijo que lo venían siguiendo. Al principio pensó que era gente pesada, de esas que joden a los estudiantes. Se quitó los audífonos y escuchó un canto, una voz como de abuela. Al voltear, vio a una mujer con rebozo, luego otra, y todas se parecían tanto que le dio la impresión de que eran la misma. El hombre del vigilante narró la escena con ese detalle práctico de quien cuenta la hora exacta en que cambió su turno. Me habló de cómo el chavo corrió hasta la tortillería de la esquina, que está iluminada hasta tarde, y los señores que la atienden lo dejaron entrar sin levantar la vista. Contó que todos habían oído, desde el puesto, un canto que no supieron reconocer, viejo, clavado como un eco de las madres que llaman a los hijos. Cuando el joven se asomó por la ventana, las mujeres ya no estaban, solo quedaban el eco y una sensación de que alguien había pasado demasiado cerca. En la voz del tortillero había cansancio, no por las tortillas, sino por el rumor constante. Me dijo que durante su vida ha habido temporadas en que aparecen muchas historias. Unas vecinas viejas explican que antes había curanderas en cada esquina que podían hacer de todo, hasta traer de vuelta el ganado. Luego vino la televisión, y las cosas cambiaron de nombre. Ahora la gente dice bruja, y lo guarda con menos ceremonias. Pero no es lo mismo, me corrigió. Antes había un paso a seguir. Ahora la gente solo cuenta, y no sabe qué hacer. Se limita a cerrar las puertas. Le pregunté si alguna vez se enfrentaron a una de esas figuras. Me miró como quien ha oído esa pregunta muchas veces. Jamás, dijo. ¿Para qué buscar una excusa para que el miedo nos obligue a virar? Uno no va a la ventana a pelear con la noche. Esa respuesta me siguió. No incitar a buscarlas. No buscar explicación en la violencia. Era prudente. Esa prudencia la encontré también en la historia de la señora que vivía en ese departamento donde fui por el catálogo, doña Eulalia. Algunos vecinos contaron más detalles que enlazaban con otros relatos. El altar, las velas, las figurillas. Un señor mayor me habló, con voz baja, de cómo hallaron en el cuarto de ella pequeños objetos que parecían recuerdos, cintas de cabello, trozos de tela, monedas antiguas. No quiso decir si aquello era benigno o no. Para él era un misterio que molestaba la vista. Un día, una vecina que había trabajado en limpieza para varias familias me confió algo que me dejó pensando sobre la línea entre lo doméstico y lo extraordinario. Dijo que, al entrar en casas donde la gente sentía que algo andaba mal, acostumbraba a encontrar pequeñas repisas improvisadas, con vasitos, pequeños fajos de hierbas y figuritas de barro. No es mala gente, consignó la mujer. Son costumbres para quedarse en paz. Pero otras veces, continuó, encontraba ofrendas con flores que ya no olían a nada y velas consumidas en los marcos de las ventanas. Eso me da cosa, dijo. Y yo empecé a ver los objetos no como pruebas de una maldad, sino como señales de una práctica que algunos humanos hacen para comunicarse con lo que no entienden. Con ese archivo en la cabeza, emprendí una visita a la ciudad universitaria para hablar con el chico que había sido seguido. Me recibió en una cafetería con baratas luces que parecían distinguirse entre la niebla de humo de cigarro. Su nombre no viene al caso, le llamaré simplemente el joven. Tenía los ojos hinchados por el insomnio, manos que habían apretado el volante más de la cuenta. Me seguían, me contó sin rodeos. Al principio pensé que eran borrachas buscando pelea. Tenía la música a todo. Cuando la apagué, el sonido quedó en mi cabeza. Eran voces, como un corro antiguo. No sé qué decían, pero parecía que repetían nombres. Cuando entré a la tortillería, los trabajadores estaban tiesos, sin mirarme a la cara. Un señor me sirvió la tortilla como si me pasara algo y no supiera cómo decírmelo. Quise saber más del canto. Me dijo que era un ritmo que no conocía, con palabras que parecían inventadas y sílabas alargadas, sostenidas como si el aire fuera una cuerda. A veces, añadió, escuchó el mismo ritmo en la radio del celular de un compañero, un clip viejo que alguien había enviado en broma, pero que caló por lo extraño, por lo anacrónico. No puedo decir si hay una canción que llama, o si es la gente que inventa cantos cuando la noche se queda sin gente. Lo que sí puedo decir es que el joven juró que las mujeres no lo perseguían por venganza personal. Parecía que buscaban algo, como quien busca una calle conocida en la noche. En una de las historias más crudas que escuché, narrada por una señora que vendía en el mercado, alguien contó que un hombre mayor, un vecino sin familia, había sido hallado con los ojos vacíos.
La señora lo narró con las manos entrelazadas, como si quisiera apartar los detalles. No se trataba de violencia visible, hablaba de ausencia. Dijo que el hombre había vivido solo y que todos lo conocían por dejar la puerta abierta. Un día, los que van a comprar pan dijeron que lo vieron en su ventana, como si estuviera mirando a la afuera. Luego, la puerta quedó cerrada, y después la gente habló de una vela que ardía sin aire. No quiero repetir ni detallar escenas que puedan sonar a morbo. Basta decir que muchas vidas que se vuelven solitarias terminan siendo el terreno donde las historias echan raíces. Estaba empezando a sentir, yo mismo, la prudencia que recomiendan quienes viven cerca de lo inexplicable. Ya no era solo curiosidad, había un respeto que se parecía a temor. Mientras más historias juntaba, menos ganas tenía de provocarlas. No era valentía, era sabiduría ancestral. No pincharlo, no soplarlo. Dejar que el enigma quede donde está. Un día, regresé a mi casa con la libreta llena y la cabeza pesada. Las historias empezaron a hacerse reales en mis rutinas. Noté que la calle donde vivo, que hasta entonces me resultaba inofensiva, tenía un lote pequeño donde solían juntar escombros. A simple vista, nada. Pero una tarde, caminando a la tienda, encontré un rebozo colgado de una rama. No parecía abandonado por accidente, estaba colocado, casi como quien deja una marca. Lo dejé ahí durante horas, observando cómo la gente lo esquivaba. Alguien me dijo que lo había visto la misma noche que yo no había estado en la calle. No había explicación que sirviera. Esos objetos dan la sensación de que alguien, o algo, está organizando pequeños recordatorios de su presencia. No sé si fue el sobre con el mechón que guardé o la suma de relatos lo que me hizo cambiar. Empecé a soñar con techos. Cada sueño era una versión distinta de la misma escena. Yo caminaba por mi calle y al levantar la vista encontraba una figura sentada sobre la teja de la casa de enfrente. Peinaba su cabello con las manos y dejaba caer tierra como si fueran cabellos. La veía peinarse con paciencia, y yo sentía que no debía moverme. En el sueño, el tiempo se transformaba. Las casas se parecían a otras y la mujer parecía viajar entre ellas, sentándose en el mismo punto del mundo. Una noche me desperté con la sensación de que algo había pasado por la ventana. Abrí los ojos y vi una sombra sobre la pared. No era la sombra de un árbol ni de un gato. Era una sombra humana, con el contorno de un rebozo, clavada en la pared como si alguien la hubiera impreso con carbón. Mi perro empezó a gruñir, bajo y continuado. Respiré profundo y me dije que era producto del sueño. Cerré los ojos otra vez y pensé en don Avelino, en la foto, en los niños, en la mujer que pone su brazo en su lugar. A la mañana siguiente, el lavabo tenía tierra adherida en el borde, como si algo húmedo hubiera sido posado y luego levantado. Son pequeñas cosas, objetivas pero absurdas. Pensé en devolver el mechón al lugar donde lo encontré, pero no quería dejar rastros que pudieran poner a alguien en riesgo. Guardé todo en la libreta. Hice fotos a las manchas en las tejas, a las huellas que no parecen huellas. En las semanas siguientes percibí que la presencia de las historias actuaba como una marea, iba y venía. Había días en que todo estaba tranquilo y noches en que los perros se volvían locos. Hablé con más gente. Una vecina mayor que barría siempre a la misma hora me dijo que había tenido que dormir con la luz encendida durante años. Un joven barista me contó que cuando trabajaba turno de noche, a veces veía a una mujer pasar frente al local y quedarse frente a un espejo, peinándose aunque no hubiera nadie dentro. Sin embargo, lo que más me inquietó fue la sensación de proximidad. No era la idea grandilocuente de una invasión, sino más bien la constatación de que las historias cruzan calles. De repente, escuchaba que en otros pueblos contaban cosas parecidas. En Puebla decían que la mujer se sentaba en los techos, en Sinaloa hablaban del brazo que se vuelve a poner, y en Querétaro la cara sin ojos. Los detalles variaban, la estructura era la misma. ¿Era acaso que la imagen de la bruja se adapta al lugar donde aparece, tomando los vestidos de la memoria local? Llegó un momento en que la noche me ofreció una certeza incómoda. Estas historias no son solo para ser contadas. Moldean las costumbres, la forma en que cerramos las puertas, cómo enseñamos a los niños a no dejar la bicicleta fuera,
¿Por qué la señora de la esquina cambió la planta de la puerta por una maceta? Las leyendas viven en la práctica. Si alguien dice no te fijes en la banqueta, la prohibición no es inútil, es una herramienta para sobrevivir a la incertidumbre. No sé si eso tiene que ver con la realidad de una figura o con el poder del rumor, solo sé que la gente actúa. Fue en una de esas noches, cuando la lluvia parecía un rumor pegado al vidrio, que comprendí la última cosa que quería entender, la cercanía. Caminé hasta la ventana, dije en voz baja aquello que en el pueblo suena a consigna, y me obligué a mirar al techo de la casa de enfrente. Allí, recortada contra la luna, vi la silueta. No era la imagen nítida de la foto de don Avelino, era apenas un contorno que se movía con lentitud. Parecía alguien peinándose. No había ruido, solo el leve crujir que hace la teja al enfriarse. No supe si era un sueño o la vigilia que me jugaba una mala pasada. Preferí no salir, preferí observar desde dentro. A través del vidrio noté algo que me hizo perder el aliento. El contorno se volvió y, por un instante que pudo ser eterno, me pareció que me miraba. No vi pupilas, en su lugar había una superficie que devolvía la luz como agua. No hubo amenaza en el gesto, fue más bien una constatación, como quien mira una casa donde alguna vez vivió. No supe qué hacer. Me senté y esperé hasta que la figura dejó de moverse. A la mañana siguiente, en la cornisa, encontré una pequeña mancha de tierra, y en el marco de la ventana un mechón parecido al que guardaba. Me sentí observado, no por la imagen, sino por algo que parecía decir, aquí estamos. No era una promesa ni una amenaza, era una afirmación. Entiendo que esto puede sonar a exageración. Lo sé porque yo mismo me resisto a creer en una explicación única. Puedo decir con honestidad que vi una figura en la curva. Escuché testimonios de una mujer que despierta perros en Querétaro. Encontré el altar en el departamento de doña Eulalia a través de lo que me contaron. Presencié la reacción del joven perseguido por un coro de mujeres. Y finalmente, tuve la sensación de que algo me miró desde el techo. No tengo una explicación. No pretendo darla. Lo que sí puedo ofrecer es la insistencia en la prudencia. No busques confirmar historias a costa de exponerte. No conviertas el misterio en espectáculo. Estas narraciones afectan vidas. Algunas casas quedan vacías. Algunas mascotas dejan de querer salir. La gente cambia rutas y horarios. Esos efectos son reales, aunque la causa sea incierta. Antes de cerrar esta canasta de historias, quiero dejar una última imagen que no me deja en paz. La figura en los techos, peinándose como quien acomoda las cosas antes de dormir, con mechones que se desprenden como tierra y caen en las tejas. A veces la he imaginado subiendo lentamente de casa en casa, como quien recolecta fragmentos olvidados. En otras ocasiones, me la imagino estática, vigilando desde arriba, como si las calles fueran un tablero donde se leen nombres y faltas. Si alguna vez pasas por una curva en la que la gente baja la voz, o entras a una colonia y encuentras un rebozo colgado en silencio, recuerda que esas no son solamente historias para contar en la oscuridad. Son señales que la comunidad conserva para no olvidar algo que puede, o no, estar ahí. Y si una noche te sorprendes mirando hacia arriba y alzas la vista hacia un techo similar al mío, no te asustes si ves una sombra peinándose contra la luna. No es necesario que hagas nada. A veces la mejor respuesta es cerrar la ventana con delicadeza y dejar que la noche se saque sus propias historias. Si tienes una experiencia parecida, cuéntala en los comentarios. Aquí no buscamos juicios ni histerias, sino voces que cuiden la memoria colectiva. Y si quieres seguir escuchando estas noches en que las calles hablan, suscríbete para no perder las próximas historias. Que no se convierta en invitación a buscar, sino en puente para que compartamos lo que hemos visto y aprendido. La canasta se cierra por ahora, pero las historias siguen rondando las esquinas, esperando que alguien las saque a la luz con respeto.